Hoy la palabra es una palabra que tiene que conmover nuestro corazón. Yo quisiera que seas hoy un cristiano en Cristo Jesús, completo. Porque cuando nos preguntamos, ¿por qué será que algunas cosas no llegan? ¿Se ha preguntado? Cantidad de veces. La gran mayoría de todas esas cosas no tienen que ver con que Dios cerró su mano, o que Dios es malo, o que Dios se olvidó de tu vida, o vaya a saber esos pensamientos que tenemos como humanos. Quiero decirte, si alguien está interesado en que tu vida sea un éxito, una bendición, ese es Dios. Porque qué padre quiere que su hijo ande a los golpes. O qué padre quiere que su hijo no tenga todo lo que necesita en la vida. No hay ningún papá. Y aunque el papá lo vea a su hijo, que es un perfecto sabandija, ¿no? Y desperdicia todas las mejores oportunidades. El papá sigue pensando como papá. Y dice, algún día va a recapacitar. ¿Cuántos papás habemos? Ya me quedé sin pelo. Vamos a la palabra. San Lucas capítulo 8. San Juan capítulo 8. Versículo San Juan capítulo 8. Ya lo tenemos aquí. Lo vamos a tener. San Juan capítulo 8. Si fue a San Lucas, avance un poquito más. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes y vosotros permanecéis ¿en qué? En mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Le respondieron: hey, ¿qué te pasa? Linaje de Abraham somos. Le mostraron la chapa, todas las credenciales. Y dice, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo se te ocurre, Señor Jesús? ¿O cómo se te ocurre, Maestro? Seréis libres, que somos libres. Jesús le respondió, de cierto, aquí aparecen dos palabras, de cierto digo. Es un énfasis que se usaba en aquellos años para decirte, presta mucha atención, que todo aquel que hace pecado, esclavo es de él, del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo, hablando del Señor Jesús, os libertare, seréis verdaderamente. Qué interesante esta lectura que he tenido con ustedes. Definir un poco la parte o qué significa libertad. Y obviamente cuando ellos se sienten ofendidos o más bien agredidos por el Señor Jesús, porque le dice, ustedes tienen que ser libres. Y ellos enseguida muestran, nunca hemos sido esclavos, jamás. Y el Señor les declara la palabra y les dice en el verso 32, y conoceréis la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús. Cristo el Señor, Él es la libertad. Y dice el esclavo 35, no queda en la casa para siempre, sí el Hijo. Y el 36 hemos cerrado, así que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando aparece la palabra verdaderamente, quiere decir que tal vez haya algún parecido, un parecer. Se parece, pero bueno, parecía. Hay un pastor, más bien evangelista en el Chaco,
Y él decía, este pinta. Pero después que lo conocía decía, ni para pintura sirve. Un poco agresivo, ¿no? Pero hablaba de esa realidad, que a veces tenemos pinta, pero después de conocer no sabíamos en qué podíamos ubicarlo. Entonces, este estado de libertad o de la situación o circunstancia o las condiciones que muchas veces terminan apropiándose o esclavizando, sujetando. Muchas veces nosotros pensamos que, claro, esclavo es alguien que hace algo obligado, no porque quiere. Entonces yo conozco muchos muchachos de esta iglesia que se sienten esclavos de la empresa que los contrató. Acá estoy, ahí va el esclavo de vuelta al trabajo. Y no es un esclavo, pobrecito, si encima te pagan bien, flaco. Claro, a veces los horarios y todos esos convenios de horarios rotativos y todo eso que es un poco molesto, ¿sí o no? Pero estás construyendo tu casita, los veo bien, comiditos también, así que se ve que está funcionando, o sea, no es tan brava la esclavitud en la que estás. Entonces pensaba en esto y en pocas palabras, aquello que muchas veces ni siquiera nos permite decidir, y esto obviamente estamos hablando de ser completamente libres. Y el Señor Jesús dice, el que practica el pecado, pues esclavo es del pecado. El que lo practica. Pastor, se me ocurre preguntarle esa palabrita indecente que dije que se me escapó. No, estoy hablando de práctica. ¿Se entiende lo que es práctica del pecado? No estoy hablando de la eventualidad o de una equivocación, un desliz o algo que sucedió. Hablo de que practico. Hay un poder tan fuerte y tan grande en el hombre. Y él dice, yo hago lo que yo quiero. ¿Cuánto dijimos eso? Pero el pucho no lo puedo largar. Yo hago lo que me da la gana. Pero la boca cochina que tenemos, y algunos que controlan la boca cochina, pero ¿y el cerebro? Si se podría escuchar lo que pensás, mamita querida. Hay un poder y es tan fuerte y es más fuerte que tu propia voluntad. Y aquí vale lo que disimulamos y bueno, cantidad de cosas que nos pasa. Ese poder al que estoy refiriéndome es el poder del pecado. Es terrible. Es bien terrible. Y a veces lo subestimamos como que yo controlo las situaciones. Yo tengo el poder. ¿Quién decía así? Ese poder gobierna toda esa persona, especialmente en aquellas que todavía no han creído en el Señor Jesucristo. Sí, personas que no han conocido ni han tenido la oportunidad de conocer a Cristo Jesús como Señor y como Salvador de su vida. Y ahí están viviendo en eso que Él considera que está, no, él va bien, pero ese poder lo esclaviza, lo dirige y lo hace hacer y decir y aún dónde ir, porque no es propio de Él el poder tomar todas las decisiones. Es como el chancho que le ponen el ojal en la nariz y lo llevan re fácil porque es su parte sensible y lo manejan. O como al caballo brioso que le ponen el cabestro y lo manejan como le da la gana. O como a vos y a mí, que a veces nos hundimos en el fango del pecado y decimos que la tenemos clara y decimos que todo está bien, pero seguramente en tu cama la almohada será testigo de tus lágrimas amargas diciendo no puedo salir.
Pero no voy a hablar, no voy a dar el brazo a torcer, no voy a decir que no puedo y tampoco voy a pedir ayuda. Y ahí salimos como podemos. Terminamos convirtiéndonos en marionetas, ¿sabe lo que es? Un títere, algo que controla, algo que maneja. No quiero, pero finalmente no puedo cambiar el curso de la situación. Esto es algo serio, claro que sí, el pecado va a destruir, no es que quiere, la va a destruir tu vida, tu sueño y tu proyecto. Lo va a hacer. Y ahí estamos pensando. Y algunos dicen, si Dios existe, me va a sacar de este inconveniente. Y he dicho al principio, Dios es un buen Padre, dispuesto, más que vos. Él quiere que absolutamente tu vida sea libertada en todo sentido y que vivas la grandeza de Dios. Todo eso que está preparado para tu vida y que tenga que llegar en tiempo y en forma también. ¿Sí se entiende? Sí se entiende, ¿no? Dios dice, no quiero demorar nada en tu vida, ni en tu casa, ni en tu negocio. No quiero demorarlo. Pero hay algo que se interpone. Hay algo que a veces no hacemos del todo bien. Eso hace que muchas veces lleguemos a tener una vida complicada. A veces cargados de vergüenza, de temor. Nos volvemos esclavos de vicios y sin poder aflojar y sin poder salir. Y hablando de vicios, para mí, 9 años tratar de dejar un cigarro que no pude dejarlo. Y me sentía que podía hacer cualquier cosa. En ese tiempo era constructor, albañil, así que era feliz y orgulloso de poder hacer una casa, pero no era ni feliz ni orgulloso de poder decir, por fin me saqué de encima el cigarro. No podía. Creemos que somos libres, pero vivimos con una cierta capacidad de engaño en la que hemos caído. Ahora solo el Señor Jesús puede hacerte libre. Solo Cristo te puede hacer libre. Cuando miramos en el Salmo 51, un salmo muy particular del rey David. David es consciente de lo que fue su vida o de lo que él hizo con su vida. Él vio a una muchacha y se encantó con ella. Pero esa muchacha tenía un esposo. Él era un soldado y era uno de los grandes y de los valientes que iban al frente. No de esos que dicen, yo estoy de suplente. ¿Vio? Hay soldados de eso también. Si me necesitas, me llamas y te ayudo, Daniel. No te preciso, para que te quiera. Haraganes. A lo que estoy diciendo es que David, él no sabe qué hacer y su mente armó todo un lío bárbaro y se termina convirtiendo en un muchacho terrible, tan despiadado, que hizo todo lo posible que el esposo de esta muchacha en cuestión, a la que él le había echado el ojo, lo llevasen a la guerra, a la línea de batalla, y que en lo posible no vuelva vivo. Y no volvió vivo, mira vos, no volvió vivo. Jeremías dice, ¿quién conoce el corazón del hombre? ¿Y quién dice? Yo. Dios dice, yo lo conozco. Es muy difícil, pero yo lo conozco, dice Dios. Yo quiero compartirte en esta mañana lo que David decía, y el David decía en el Salmo 51, verso 5, y aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Lo que David está diciendo, que todos, absolutamente todas las personas, niños, aunque tenga el mejor papá y la mejor mamá, en algún momento tendrá también que rendir cuenta, porque la vida de pecado ya viene desde el nacimiento. Y reconocer al Señor Jesucristo y que su sangre nos limpie por completo
pues hará de nosotros una persona regenerada, una persona nueva. ¿Entiende lo que es un degenerado, no? Bueno, ahora se la digo al revés. Regenerado, con genes que pertenezcan al cielo, con genes de Dios, con algo que se te implanta en el corazón y antes cuando pensabas todo torcido, ahora pensás todo al derecho. Porque los genes de Dios hacen que tu vida sea transformada. Y lo que antes te salía de bravo y de malo, ahora lo tenés de bueno y de lindo. Dios quiere hacer eso con nosotros. El salmista está diciendo que esta inclinación al mal es algo que llevamos dentro desde el nacimiento. El pecado es el amo y señor de cada persona no regenerada o nacida de nuevo. Necesitamos tener un encuentro real, perfecto con el Señor Jesús. Este mal ha hecho a esta gran sociedad mundial un caos, es lo que nos separa, es lo que nos aleja de Dios y es lo que justamente nos incapacita de acercarnos a Él. Por eso es que cuando hablamos con otros, con amigos o con vecinos o con personas que aún todavía no tienen al Señor Jesús como Señor y Salvador, le decimos, si vendrías a Cristo, y Él dice, algún momento voy a ir a la iglesia. No se trata de venir a la iglesia, se trata de ir a Cristo Jesús o permitir que Cristo Jesús regenere nuestra vida, nos dé un nuevo nacimiento, una nueva perspectiva de cómo vivir o para qué vivir. Eso es lo que el Señor quiere hacer. Hermanos, es una barrera a la santidad de Dios, es justamente la imposibilidad que lleva al hombre de acercarse a Dios por sí solo. Imposible. Entonces, bien por todo lo que hoy hay de herramientas y de instrumentos de ayuda. Yo creo que tenemos tantos psicólogos que debemos tener uno o dos para cada uno más o menos. Y psiquiatras hay algunos menos, pero hay bastantes también. Pero ¿saben qué? Aunque de verdad son una herramienta maravillosa, todos ellos te dirán, pero si no vas a Cristo Jesús, tu alma y tu corazón siempre quedará a mitad de camino. Así que bien por la psicología, bien por la psiquiatría, bien por todo eso que ayuda. Y es una tremenda bendición. Pero si Cristo no es el Señor del corazón del hombre y la mujer, sinceramente estarás peleando con la vida, con los vecinos y con tu propia familia siempre. Cristo Jesús es el único medio que tenemos para alcanzar esa libertad que tanto necesitamos. Verso 36. Si Cristo nos hace libre, disfrutemos de la libertad. Si Cristo te ha hecho libre, disfrútalo. Realmente sea alguien feliz, alguien que grita. Cuando el pastor Carlos le decía a su esposa, tenés que ser de Cristo. Tenés que ser de Cristo. No, es que yo estoy bien. Su esposa no lo acompañaba. Y le dice, Betty, ¿vos sos feliz? Sí, Carlos, yo soy feliz. Betty, ¿de verdad que sos feliz? Sí, soy feliz. Sí. Y ¿saldrías a la calle en Mashwitz, no? Saldrías ahí a la avenida y gritarías, yo soy una persona feliz. Y ella dijo, bueno, tampoco para tanto. Tampoco para tanto. Porque no es posible ser feliz si Cristo Jesús no es el Señor en el corazón. Si Cristo Jesús no es el Señor de tu corazón, tampoco me podrás hablar de que en tu alma hay paz. Ahora, paz no significa ausencia de problemas, ¿se entiende, no? Paz no es ausencia de problemas, es en medio de todos los problemas. Yo tengo paz. En medio de este caos, con este engreído con que me casé, el marido, ¿no? Entonces,
pero es como es. Pero a pesar de eso, yo soy feliz. Porque no se es feliz porque el otro te hace feliz. Si eres feliz, si tienes paz, es porque Cristo es el Señor de tu corazón. De otra manera, pues vivimos un engaño y una gran mentira. Por eso que hoy es tan importante y tan serio este día. Porque hay cosas que nos arrastran a hacer lo que no quisiéramos y nosotros estamos tan creídos que estamos libres y está todo bien, está todo bárbaro. La libertad no la puede tener el hombre por su propia cuenta. No se puede ser libre porque a uno se le ocurre, el que está libre y el que es capaz de tener libertad. Si existiera esa forma de ser libre, ¿sabe qué? La cruz de Jesucristo no hubiese sido falta. ¿Se entiende? Si sería posible ser feliz o ser libre o totalmente ausente del pecado, la muerte y la salvación de Jesucristo en la cruz del Calvario hubiese sido algo totalmente innecesario. ¿Se comprende? Por eso la gran necesidad de que algunos piensan que si algo me produce placer, Daniel, no puede ser tan malo. ¿Verdad? Si algo me causa placer, si siento gusto en esto, no puede ser tan malo. No lo podés llamar pecado. Pecado, 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 pecado. Y un joven me dijo, vos todo es pecado con vos. Es un hijo, ¿no? Todo es pecado. Ok, le cambiamos el nombre. Cambiamos el nombre. Todas esas cosas que hacemos que nos traen una consecuencia negativa, o todo lo que hacemos y termina quitándonos paz, felicidad, terminas aislado y solo. Todo lo que no te acerca a lo bueno o a Dios, eso termina siendo a lo que definimos con una palabra tan fuerte y tan simple, pero tan real en la vida de nosotros. Así que hoy el Señor quiere hablar a nuestra vida y a nuestro corazón. Juan, el que estamos leyendo, capítulo 8, verso 32, y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Y acá quiero ser un poco exagerado. Porque la verdad es Cristo. Y si conozco a Cristo, que es la verdad, y he hecho luz en mi alma y en mi corazón y aún en mi mente entenebrecida por la cantidad de macanas que me mandé en la vida. Pero ahora la luz, la verdad, la mente, vino Cristo Jesús. Si eso fuera real en tu vida y en la mía, ya no hubiésemos deshecho, no hubiésemos sacado de encima toda la mugre que muchas veces en el silencio o en el dormitorio, vaya a saber dónde, programamos un montón de cosas que terminan metiéndonos en el fango, en el chiquero. Y que vos y yo sí que sabemos que eso no está bueno. Porque eso, si lo supiera tu esposa o tu esposo, se ofenderían, ¿sí o no? Y que hablar si lo saben tus hijos y copian tu modelo. No estaría bueno, ¿verdad? Pero hay un montón de cosas en las que no podemos, porque solo la verdad que es Cristo Jesús nos puede hacer libre. Ninguna otra cosa. El conocer a Cristo, verdad, me hace libre. No somos libres hasta que nos damos cuenta de que es imposible que lo podamos lograr por nosotros mismos. El problema es que el pecado nos controla, nos dirige y nos esclaviza. Lucas capítulo 4, verso 18. Anótelo. Jesús toma esa palabra del profeta Isaías en el capítulo 61 y lo trae aquí a Lucas, al Evangelio. Y él dice, y el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús está diciendo,
Y cuando Él termina esta palabra dice, hoy se cumple esta palabra, hoy se cumple en mi vida. Por cuanto, dice, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a poner en libertad a los oprimidos. Este pasaje nos muestra la razón por la que Cristo Jesús vino a la tierra. Trajo libertad. Él trajo libertad a los que estamos cautivos, a los que estuvimos cautivos, a los que no podíamos zafar de algunas cosas que nos tienen enredado y atado. El Señor Jesús fue a la cruz para eso. Ahora, el tercer punto que quiero compartirte y está en Gálatas capítulo 2. Versículo 20, lo habrás leído en alguna ocasión o en muchas ocasiones, tal vez. Permíteme que te lo lea en una versión lenguaje actual. Y dice, lenguaje actual, dice, en realidad, yo he muerto en la cruz junto con Jesucristo. El apóstol Pablo dice, ya no vivo yo en mí, sino que Jesucristo es el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Qué hermoso eso. Permítame decirlo de esta manera. Yo, como todos al principio, llegamos al camino del Señor y hay un montón de cosas que no sabemos cómo manejarlas y hay cosas que tampoco sabemos cómo hacerlas, ni mucho menos cómo controlar el temperamento y el corazón rebelde. Pero algo que yo llamo la revelación de la cruz significa que ese día fue un día muy, muy fuerte para mi corazón. Ese día yo pude ver un madero y al Cristo que está crucificado. Yo no voy a decirte si fue una visión, si fue un éxtasis o de qué manera, no importa. Pero cuando yo levanto la mirada, la cara no era la cara de Jesús, era mi cara. Y Él diciéndome, yo tomé tu lugar. Pero deberías entender que ese que está colgado, ese sos vos, si lo podés creer. Si lo podés creer. Fue una revelación tan fuerte en mi corazón que entendí que ahora cuando Cristo murió tomó mi lugar. Yo quiero que también entiendas eso. Jesús tomó tu lugar. Porque en ese lugar usted y yo tendríamos que haber estado colgados, muriendo. Porque era la única manera de poder conseguir la absolución de nuestra vida errada o pecaminosa. Ahora vivo, hermanos, dispuesto para Él me use como un instrumento de justicia en una sociedad que está ampliamente necesitada. Ahora mi vida completamente le pertenece al Señor. Mire lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 6. Anótelo, por favor. En el lenguaje actual se lo leo. Una cosa es clara. Habla el apóstol Pablo, escribe el apóstol Pablo. Antes éramos pecadores, pero ahora cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Así que el pecado ya no nos gobierna. ¡Qué bendición! Y mi hermano, ya está, ya no tiene poder sobre mí. Y eso es lo que le pasa a la muchachada o a la gente. Le decimos, venía Cristo y él dice, no, es que soy malo. Mi vida es drogas, mi vida es alcohol, yo vivo torcido, yo hago todo lo malo. Y si no lo hago, lo pienso. Ahí estamos, llenos de flaquezas y piojos y pulgas. Y ahí estamos diciendo, no puedo. No tenés que hacer nada porque Cristo en la cruz ya lo hizo para que seas completamente libre. Y simplemente decir, Señor, yo acepto tu muerte en mi lugar. Yo acepto tu vida en la cruz por mí. Señor, quiero que te reveles a mi corazón, a mi vida. Porque no quiero que el pecado me arrastre a una vida de miseria, a una vida de pobreza.
a que no haya avance, a que lo que Dios tiene para mí nunca lo alcance. El pecado ya no gobierna mi vida. Soy un siervo de Cristo Jesús. Y el mismo capítulo 6, versículo 11 al 13. Dice, de igual manera el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sino que Cristo les ha dado vida y ahora viven para agradar a Dios. Así que no dejen que el pecado los gobierne, ni que los obligue a obedecer los malos deseos de su cuerpo. Ustedes ya han muerto al pecado, pero ahora han vuelto a vivir. Así que no dejen que el pecado los use para hacer lo malo. Más bien, entréguense a Dios y hagan lo que a Él le agrada. Hay personas que me han preguntado, ¿qué gana Dios si yo me porto bien? ¿Qué gana Dios si yo me porto bien? Quiero que le diga a tu vecino, nada. 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 Pero al que le conviene que le vaya bien es a usted. Y Dios quiere que a usted le vaya bien. Y que las cosas le salgan redonditas. Redonditas. Hacer lo que le agrada a Dios solo será posible con la ayuda del glorioso Espíritu Santo de Dios. Solo. No hay otra manera. Solo con el Espíritu Santo lograré obedecer a Dios en todo, no parcialmente, no siguiendo las reglas o prohibiciones, sino como que me fue cambiada mi naturaleza. No sé si me entiende. Los chicos dicen, ¿qué puedo hacer y qué no puedo hacer? ¿Viste? Entonces están ahí evaluando. No puedo tocar esto, no tengo que tocar. Y esto, y tampoco. Y esto, y no pueden tocar nada, pobre pibe, ¿no? La mamá dice, no toques nada. Y el pibe está ahí, tentado. Y la mamá tiene esa palomita de cristal, ¿viste? Ahí. Y la mira, la mira. Por eso es que las mamás son tan inteligentes. Cuando nace la criatura, guarda todos los cachivaches. Y dice, los voy a volver a poner en la repisa cuando sean grandes. Claro, no quiere renegar. Es cierto. Cledia ni cuando fueron grandes puso los chiches de vuelta ahí. Ahora, todo lo que hagamos con fuerza humana, todo lo que nos esforcemos, en algún momento te agarra la rabia. Porque decís, imposible. Porque es imposible ser bueno por uno mismo. Agradar a Dios con tus fuerzas humanas, te quedas corto, no alcanza. Siempre fallamos y siempre vivimos fracasados. Por eso es que nos escondemos y preferimos que no nos vean, que no sepan mucho de nosotros. Ahí estamos. Déjeme un pasaje importantísimo, Gálatas capítulo 5, versículo 16 al versículo 25. Lenguaje actual. Obedecer por el Espíritu. Dice el apóstol San Pablo escribiéndole a esta iglesia en Galacia, una iglesia que había comenzado bien y después se fueron otra vez para el lado de hacerlo con lógica, humanamente. Pero eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios. Así no desearán hacer lo malo. Porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios está en contra de esos malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje.
Pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer la ley. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. Adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan divisiones. Son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había dicho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres, vivir en paz con todos. Nos hace ser partícipes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley en contra de todo esto. Y los que somos de Cristo ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. El problema es pensar vivir la vida cristiana sin la ayuda del Espíritu Santo. Es difícil y complicado. Yo quiero enseñar y quiero compartir con la iglesia. Porque crecer o querer crecer o tener intenciones de crecer en tu vida y en tu relación con Dios y te encontrás que no tenés cimientos, será poco lo que se pueda poner encima. No sé si me entiendes. Como buen constructor y albañil te digo, si tu base no está firme, todo lo que quieras construir a partir de vos será endeble y posiblemente pronto fracasará. Y será triste eso. Por eso te llamo y quiero llamarte en esta mañana a esta reflexión. Hermanos, necesitamos dejarnos ayudar por el Espíritu Santo y no ignorar su presencia en nuestras vidas. Y quiero concluir simplemente diciendo o preguntando, ¿eres libre del pecado? No podemos seguir presos. Hay que sacudirse en algún momento. Es una decisión. Tenemos que humillarnos a Cristo el Señor y pedirle que su glorioso Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas y haga de nosotros y de cada uno de nosotros esa versión genuina, original, sin defectos, pero sin demora de que la bendición llegue a tu casa, a tu familia, a tu economía y a todo lo que necesitas. Por favor, no pienses de que las cosas están duras. El Señor Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es un texto lema, vida y vida en abundancia. Y solo se puede vivir la abundancia con un Dios que tiene abundancia. No hay otra manera. No es con tu capacidad ni con el buen trabajo que tengas y que todo eso lo suple y un montón de cosas. Pero yo vengo para hablarte y para decirte de parte del Señor Jesús: hey, corta todo lo que es malo y lo que no sirva. Quita todo lo que no construye, lo que no suma. Límpialo. Pero hacelo en unidad, junto con el Espíritu Santo de Dios. Ayer escuchaba algo así y decía: muchos están esperando la venida del Señor Jesús como algo futuro. Y como tenemos un montón de cosas en las que estamos embarcados o planes, en realidad estamos casi pensando: mira que si te postergas un poco más hasta que me ponga viejo, entonces
vení más adelante, no vengas ya. Así que en alguna medida estamos diciendo, Señor Jesús, no aparezca por ahora, dame tiempo. Pero es una ilusión. ¿Sabes por qué es una ilusión? Porque si creíste y aceptaste al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, Él ya vive en tu corazón. No hay ninguna razón para que tengas que esperar que venga, vaya a saber cuándo. Cuando venga, venga y está bien. Bíblicamente está bárbaro. Pero el Espíritu Santo, Dios mismo en persona, ya vive en tu corazón desde el día que le dijiste, Señor, me rindo ante vos. Nunca más mi vida sea controlada por el pecado o por aquello que de alguna manera me gusta y me parece que está lindo, pero termino siendo un perdedor. ¿Entiende lo que digo? Hermano amado, Dios te ama. Dios realmente te ama. Y el Espíritu Santo dice, sos libre. No solamente debemos creerlo, sino que tenemos que vivirlo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, tenemos que vivirlo. Así que esta semana se compra un anotador y empieza a escribir todo lo que tengo que arreglar y lo que tengo que corregir. Y le digo al Espíritu Santo, necesito tu ayuda para hacerlo. Y Él dice, no te hagas problema, yo estoy aquí para vos. Yo soy tu Dios, te dice. Yo soy tu ayudador. Yo soy el que te trae la fortaleza que no tenés. Y frente a tu debilidad te dice, Señor, yo soy más fuerte que todo eso. Así que serás un vencedor y alguien que no vive de las migajas o de algo que alguien le salpica un poquito, sino que alguien que decide sentarse en la mesa del Señor y vivir los manjares, disfrutarlos y poder decir, ¿sabes qué? Estoy viviendo la vida como nunca creí que la vida era. Dios conmigo cada día hace que yo viva, tal vez no una holgura así como que sobra mucho, pero voy a decirte que te tiene que sobrar, porque con eso vas a bendecir. De eso se trata la siembra, con la que puedas ayudar a otro que está peor, más galgo que vos, y le puedas decir, ¿sabes qué? Dios está con nosotros. El Espíritu del Señor nos ayuda a que nos levantemos y digamos, no quiero vivir más esta vida de postración, esta vida de que nada funciona y voy más para atrás que para adelante. Hoy está aquí el Señor. Tal vez tengas que renunciar de algunas cosas que no están bien. Hay que hacerlo, ya. Es una decisión. Y también es una decisión decirle al Espíritu Santo, ayúdame a vivir una vida de conquista. Ayúdame de alcanzar que las cosas se den, pero porque vos caminas conmigo.